Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Buenas noches, buenas tardecitas, porque hoy empezamos en este nuevo horario aquí en 3 en 1. Estamos muy contentas. De 19 a 20, son las 19:04 y estamos aquí desde el estudio Chicha Mariani para comenzar otro programa de 3 en 1 junto a la operación técnica de Martín Loza, el pulpo le dicen, y estoy aquí con mi compañera Camila García, también con Diana de alguna manera porque nos acompaña y produce y está ahí todos los jueves y también después y antes ayudando y tirando de este hermoso proyecto que estamos llevando adelante. Y bueno, aquí quien les habla, Charo Álvarez, desde el estudio Chicha Mariani. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias Radio Caput por habilitarnos este horario también, que bueno, es un poco más de vuelta a casa, ¿no? Claro. O sea, es un poco más de vuelta a casa. Y bueno, venimos con unas semanas bastante picantes. Hoy vamos a tener una entrevista. Nosotros solemos siempre entrevistar gente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, diputados nacionales y demás. Y hoy vamos a tener una entrevista con un diputado nacional, si es que todo sale bien, como siempre, porque como dice Tuzán, puede fallar, del bloque de Facundo Manes, ¿no? Democracia para siempre. Democracia para siempre, que votó en contra del DNU del FMI, que se votó ayer en una sesión bastante especial y bastante particular. Pero bueno, queríamos empezar este programa como hablando un poco con Charo de todo lo que viene sucediendo. Y empezar con una reflexión, ¿no? ¿Te acordás que Marx decía que la historia se repite 2 veces? La primera como farsa y la segunda como tragedia. O la primera como tragedia y la segunda como farsa. Da lo mismo igual. Sí, porque ¿no? Cualquiera de las dos cosas Cualquiera son de las tremendas. dos son tremendas. Pero bueno, yo diría que en el caso de Argentina la historia se repite 28 veces. Apá. Desarrollo el concepto, porque fueron 28 las veces que la República Argentina repitió su historia, no solo como farsa y como tragedia, sino que yo también agregaría como grotesco. Ok. ¿Qué es el grotesco? El grotesco es una figura teatral que se define como, voy a leer textual, como dice el diccionario, una representación exagerada, ridícula y distorsionada de la realidad que utiliza muchas veces el humor negro para provocar la incomodidad de los espectadores y las espectadoras. Y Argentina hace casi 70 años se encuentra en un loop grotesco en su historia con el FMI y quizás su paroxismo haya sido con el préstamo que le otorgó el Fondo Monetario Internacional al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, en el año 2018, con un total de 45.000 millones de dólares, ¿no? Pero no vamos a subestimar la capacidad de nuestra clase o casta política, como le gusta decir a nuestro presidente, de superarse a sí misma. Ayer tuvimos un gran acto de grotesco. No sé si vieron
o presenciaron O escucharon. la sesión en la Cámara de Diputados, mediante la cual el Poder Ejecutivo Nacional puso a disposición de la Cámara que más le convenía un decreto para habilitar un acuerdo sorpresa con el FMI, una vez más. Sí, señores y señores, una vez más vamos a ir al FMI con todo lo que ello implica, que ya sabemos quienes tenemos un par de años encima. Ayer, bueno, vimos cómo los diputados ofrecían piquitos como disculpas, lo vimos ahí a Lisandro Almirón ofreciéndole un pico a Sago después del grotesco de la vez anterior, en donde lo levantó a las piñas de una sesión para evitar el quórum. Vimos otro gran grotesco de una diputada con un megáfono reclamando su derecho de acceso a una comisión. Vimos audios filtrados del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que no podían ponerse al micrófono, pues está prohibido leer y en la Cámara, y también está prohibido poner audios al micrófono. Y bueno, hubo un menú variopinto de grotesco, ¿no?, en donde nosotros nos sentimos absolutamente intimidados e incómodos, pero por otro lado nos reímos con incomodidad, ¿no? Un espectáculo del grotesco. Yo, con respecto a esto, lo pondría en primer término en la cuestión de este audio filtrado, porque si bien uno sabe, digamos, ha pasado históricamente en la Cámara que hay discusiones, peleas, en otras épocas, porque la ley lo permitía, por defender su honor, legisladores se han batido a duelo. O sea, estamos hablando de situaciones que han ocurrido a lo largo de la historia. Es muy interesante, si uno puede y tiene el tiempo, tomarse el trabajo de leer las versiones taquigráficas de las cosas que ocurren, que en muchas puede ser muy, muy divertido. Ahora, como pasó con la entrevista en su momento de este chico, no me sale el nombre ahora, ¿De Javier Milei? De la entrevista que tuvo Javier Milei después de lo que fue la cripto, de Johnny Vialli, gracias, Martín, de Johnny Vialli, donde se vio como si fueran los hilos, ¿no? Por atrás, esta cuestión de paso, te marco la pregunta o por acá no y demás, que todos nos imaginábamos o suponíamos que eso sucedía. De ahí a que se filtre un audio de una persona que primero que es el presidente de la Cámara, que debe velar porque haya digamos, toda una situación y orden, porque es el presidente de todos quienes integran ese cuerpo, por un lado, de todos los partidos, pero oficia, de alguna manera, de jefe de bloque después de que Sago se fue, o lo fueron, en la oportunidad que ocurrió la cuestión de la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados. Y en ese marco es quien manda un audio planteando que había que pudrirla, digamos, de alguna manera, o estar todo el tiempo a los gritos y generando situaciones grotescas, violentas también, porque y que él los iba a retar, pero que los sigan atacando, digamos, bueno, todo lo que a mí aparte me preocupa, digamos, de alguna manera. No solo es eso, sino que al mismo tiempo la contradicción en el discurso. Digo, porque cuando sucede lo que sucede el miércoles anterior, con la violencia en la calle y la represión feroz, y con una persona que está batiéndose por su vida para ver si se puede mejorar y demás, que es Pablo Grillo, en ese mismo marco, esos mismos que dicen que los violentos son los otros y que ponen por altavoces en el transporte público que la gente no viaje porque van a ser reprimidos si se violenta la República, son los mismos que están forzando a que dentro de una Cámara exista ese tipo de escenificación, ¿no? Exactamente. También, os digo, hay una frase que dijo Cristina Fernández de Kirchner en algún momento, es de que si vos tenés que sesionar con un Congreso sitiado es porque evidentemente lo que estás haciendo no está bien ni está en favor del pueblo argentino. Pero bueno, estuvo cerrada la Cámara,
estuvo cerrado, sitiado el Congreso, afuera había una gran manifestación que fue bastante multitudinaria. Incumpliendo el protocolo de Bullrich, digo, sí, ¿no? Se cerraron las calles. Y a pesar de la intimidación, utilizaron inspectores de AFIP para que revisen documentos remitiéndonos a las épocas más oscuras de nuestra historia. También. Con lo cual, digo, y aún así nuestro pueblo argentino decidió salir a la calle y decidió manifestarse y sumarse a la lucha de los jubilados, que son quienes están pagando este ajuste. Pero si querés, Majo, te quiero spoilear la película de ayer. Dale. ¿No te enojás si te la spoileo? No. Bueno, parece ser que la historia siempre es la misma, ¿no? Resulta que el gran gobierno de Javier Milei, el mejor de los últimos 120 años, según su propia subjetividad y la de sus fans, ahora resulta que tiene que pedirle dinero al FMI. Es tan bueno el gobierno de él, tan buena su política monetaria, tan buena su política económica, que tiene que ir a un prestamista de última instancia como el Fondo Monetario Internacional, porque ninguno de los mercados internacionales le quiere prestar plata. Recordemos que es un prestamista de última instancia, el FMI, que te da dinero cuando nadie más te quiere dar dinero. ¿Para qué? Para sanear las cuentas del Banco Central. ¿Qué significa esto? Significa que hace 3 días el BCRA vive quemando reservas para poder mantener un tipo de cambio. Ahí yo le había pasado a Martín unas plaquitas, a ver si las podemos ver, porque en esas plaquitas vamos a ver cuántas reservas quemó el Banco Central. Bueno, esto es del jueves 20 de marzo. ¿Qué significa? Que las reservas del Banco Central eran de 26.783 millones de dólares. Se vendieron, venta de divisas en millones de USB, 77, y el tipo de cambio minorista quedó en 1.099. Esto fue el jueves 20 de marzo. Vamos a la siguiente. A ver si tenemos la siguiente. La siguiente, bueno, ahí ya tenemos las reservas en 27.045 y se vendió en millones, o sea, el BCRA quemó 186.000 millones de dólares en reservas para poder mantener el tipo de cambio. Esto fue el miércoles 19. Y la última, a ver si la tenemos ahí, lunes 17, quemó 56.000 millones. O sea que tenemos un banco central que se encuentra quemando reservas para, obviamente, mantener un tipo de cambio que es ficticio. Y en ese tipo de cambio ficticio hay una intención por detrás que es electoralista, ¿no? Sí. Digo, ¿por qué? Porque si esas reservas, si el dólar se dispara la inflación, que es la única política de Estado que tiene este gobierno, o que dice tener, porque la inflación igual hay que ver ahí qué tanto bajó. Todos somos personas que vamos al supermercado con nuestro sueldo. Y ese dinero que tienen, que están quemando, son reservas que se están quemando para mantener el dólar. Por eso ellos hoy están desesperados por hacer o efectivizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que le otorgue ese dinero, ¿no? El argumento es para el fortalecimiento del Banco Central. Sí, eso lo vamos a ver con un audio que tenemos más adelante. Aclaro que es un Banco Central que Milei en campaña planteó que había que directamente explotar, ¿no? Exactamente. Detalle. Pero la cosa es que debido a la vigencia de la ley 26612, la llamada ley Guzmán, que se sancionó cuando se renegoció el acuerdo de la deuda del 2000, de la gestión gubernamental pasada, a partir de ahora cualquier acuerdo del FMI tiene que pasar por el Congreso Nacional. Como no está cerrado ningún acuerdo y además no se sabe bajo qué condiciones se va a firmar ese acuerdo, ni con qué tasa de interés, ni cuál es el monto, ni demás, entonces el gobierno decidió adelantar los tiempos para lograr algo de legitimidad con el fondo y decidió sancionar un DNU, que es la única herramienta que utiliza el gobierno nacional para gobernar, como hacía el menemismo, ¿no? Se llama democracia delegada. Y resulta que este DNU solo puede regir si alguna de las cámaras del Congreso le da su aprobación. Tiene vigencia a partir de que una de las cámaras del Congreso lo aprueba. Entonces metieron el DNU en la cámara que más les convenía, ¿no? Acordando con algunos gobernadores, algunas dádivas, como hacen siempre. Sí. Llega que a Catamarca los le mecanismos dieron, de seducción que decía exacto, Pilati. de seducción. Por ejemplo, a Catamarca dicen que le dieron una mina, a Beretilnec le trabaron ese acuerdo con la carne que quiere sacar Sturzenegger para que entre carne de otros lados
de otros países, porque la Patagonia solamente se puede comerciar carne que son de frigoríficos patagónicos por un tema de aftosa. Bueno, le pararon eso, le dejaron a Beretilne que siga vendiendo los frigoríficos de la Patagonia la carne. Bueno, esas dádivas que siempre dan, y lograron los 129 votos y demás. Pero en el medio hay algo que me hace ruido, Majo, Charo, Sí. que es el tema de la cuestión moral de los libertarios. ¿Vos sabés cuál es la cuestión moral de los libertarios? ¿Tienen? Sí, vos sabés que tienen. Vamos a escuchar un audio del actual presidente de la Nación, que en su momento era diputado nacional, a ver que nos explica cuál es la cuestión moral. Bueno. ¿La tenemos ahí? Ah, bueno, todavía no. Vamos al audio número 1. No. El audio número 1, que es el FMI es perverso. Porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, o sea, no tiene voluntad de pago, no es solvente, ¿qué hace? ¿El ajuste a quién se lo tira? Se lo tira el próximo gobierno. ¿Está hablando de su gobierno? Pareciera, porque me parece que ahora lo que justamente acaban de votar tiene que ver con eso, ¿no? Porque vamos a ir profundizando, pero una de las cuestiones que tienen que ver con este DNU es que plantea el pago de la deuda tomada, recordemos, por Mauricio Macri, plantea el pago de la deuda por 4 años. No, y además dice que el FMI es perverso. También. Es una institución perversa que lo Sí. único que hace es prestarte plata para después dirigirte los destinos de tu gobierno, de tu nación y demás. Sí. Y ahora sí vamos con la cuestión de la moralidad, que es el audio número 2. A ver qué nos dice el actual presidente de la Nación. Desde el bloque de la Libertad Avanza vamos a rechazar este proyecto porque es altamente cuestionable desde lo técnico, irreprochable desde lo moral. En primer lugar, para nosotros la cuestión moral es central y este gobierno con este acuerdo está tomando deuda. Y hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros. Son impuestos que pagan, por ejemplo, personas que no votan, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros nietos y quizás hasta personas que ni siquiera nacieron todavía y que cuando estén por llegar al mundo, digamos, acá ya le cargaron deuda, es decir, la fiesta de la generación presente se la están cargando en el bolsillo de aquellos que todavía ni siquiera nacieron. Por lo tanto, estamos frente a algo profundamente inmoral. Bueno. Pensando en los niños que no han nacido aún, ¿no? En las generaciones futuras. En tu hijo, más joven Simón. También. Está pensando sí. Milei. No, pero qué suerte que Milei pudo debatir, ¿no?, sobre un acuerdo de deuda externa, de pago de deuda externa, con, digamos, la información de sobre qué estaba debatiendo. Porque acá no hubo información, no hay acuerdo, no sabemos. Es verdad que hay cosas y pautas que uno entiende que pueden tener que ver con la letra chica, con cosas que no se informan por una cuestión de secreto de Estado, uno puede entender eso. Ahora, de ahí a no saber monto, digamos, el costo que esto implica y un montón de otras cuestiones que ahora vamos a ir profundizando es como demasiado. Por eso una de las cuestiones que se planteaban tenían que ver con que es como firmar un cheque en blanco. Exactamente. Bueno, evidentemente, yo sí esto lo quiero dejar en claro, cuando uno se gobierna tiene que tomar decisiones que son antipáticas a veces, ¿no? Uh-huh. Digo, entre Guatemala y Guatepeor que elegís. Es parte del gaje del oficio del ejercicio del poder presidencial. Sí. Podemos suponer que el presidente cambió de parecer porque su endeble política monetaria, que no va a admitir, obviamente que ya analizamos acá varias veces, sin ingreso, porque no hay ingresos genuinos salvo los ingresos del blanqueo que sirven para la bicicleta financiera de las grandes empresas y corporaciones, Uh-huh. precisa en este momento quizás dinero fresco para financiar al BCRA y todos los descalabros, porque había una deuda enorme que la pasaron al Tesoro Nacional y a las letras intransferibles del Estado. Ponele que por ese lado lo podés comprender, tiene algún sentido, ponele que opinemos distinto, pero bueno,
tenga que tomar esa decisión antipática de volver al FMI, pero él está hablando de una cuestión ética y moral sobre el FMI, eso es raro. Ahora, lo que yo no puedo entender, y esto lo digo en serio, es cómo es que un país con división de poderes, democrático, con pesos y contrapesos, hayan 129 diputados que votaron un acuerdo sorpresa donde supuestamente se nos va a prestar dinero y no se sabe cuánto dinero nos va a prestar, a qué tasa de interés, cuál es el tiempo de pago. O sea, es como ir al banco, aceptar un préstamo sin saber cómo lo voy a pagar, cuánto me van a dar. O sea, ¿nosotros hacemos eso como individuos? No. No. ¿Vos hacés eso, Majo? Igualmente estamos en un contexto donde tampoco tenemos claro cuál es el presupuesto nacional, que es la ley que también te define a dónde va el dinero a cada una de las cuestiones y en qué se gasta. O sea, hace tiempo que venimos a ciegas y esto no hace más que profundizarlo. Exactamente. No hay presupuesto hace más de 2 años, con lo cual eso también lo favorece porque Obvio. pueden bicicletear Porque con las partidas presupuestarias que salen de jefatura de gabinete, por ejemplo. Pero bueno, así como quise entender estas decisiones antipáticas que tiene que tomar el presidente de la Nación y su gabinete económico, y sobre su política fallida en términos monetarios, de timba financiera que está pulverizando reservas, también quise como hurgar un poquito más, no sé si te parece, Majo, Sí. sobre lo que son las argumentaciones de los dipu-opo oficialistas. Yo los llamo así, dipu-opo oficialistas. Ok. Dipu-opo oficialistas. O sea, son diputados nacionales que hablan te dan clase de instrucción cívica. como Argumentan dicen, de manera opositora, pero votan pero votan oficialismo. ¿no? Entonces ahora vamos a escuchar el audio de el eterno oficialista. Sí. Un gran Oficialista eterno sí los hay. oficialista sí los hay, que es el diputado Miguel Ángel Miguel Pichetto. Ángel Pichetto. Así que vamos con el audio 3, a ver qué nos decía ayer. Creo que se podría haber enviado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados y al Senado. Creo que faltan explicaciones. Creo que el ministro Caputo, en lugar de estar dando vueltas por canales de televisión o yendo a reuniones del Círculo Rojo, debería haber venido acá. Fundamentalmente tienen un gran desprecio por el Congreso, pero creo que hay que pensar fundamentalmente en la Argentina y yo tengo una mirada de apoyo crítico, voy a votar positivamente. Yo tengo una mirada de apoyo crítico, voy a votar positivamente. Ok, el oxímoron del grotesco. ¿Qué Yo opinás, tengo mis Majo? principios, ¿Qué pero opinás, si Charo? querés te planteo los otros. El Groucho, ya que hablamos de Marx, ahora hablamos del Groucho Marx. Y sí, ¿qué va a hacer? No, porque son estos diputados los que nos dan clase de instrucción cívica, ¿no? Que hablan de la República y coso, ¿no? Como Sí. dice la frase, y te vienen a hacer instrucciones de civismo, ¿no? De que esto está mal, esto está bien, esto está mal. Aparte, hubiera preferido tal cosa. Pero lo paradójico es que siempre para tirar agua para su molino, cuando se cuestionaban otras cosas, cuando cuestionaban la forma, votaban en contra de cosas que beneficiaban al pueblo. O sea, ayer hubo una movilización mientras existía todo este grotesco. Desde acá estábamos transmitiendo con Jorge Pardés. Y bueno, a partir de ese momento, mientras eso sucedía, mientras había gente reclamando y defendiendo a los jubilados, estaba pasando toda esta situación dentro de la Cámara de Diputados. Exactamente, exactamente. Así que bueno, ahora vamos a seguir con la mirada de los dipuopo oficialistas, como decimos nosotros, de las miradas críticas que votan a favor. Estas miradas críticas que votan a favor, lo tenemos que aplicar, pero porque ahora tenemos una comunicación con un diputado nacional de Democracia para Siempre. A ver, Majo, si lo querés. Charo, Estamos si lo en querés comunicación con el diputado nacional Fernando Carvajal, de Democracia para Siempre, de la provincia de Formosa. Y bueno, le queríamos agradecer en principio, por supuesto, estar del otro lado aquí en Radio Caput, y estoy aquí con mi compañera Camila García y quien le habla es Charo Álvarez. Buenas tardes, gracias por estar ahí. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto para mí.
Un gusto. Bueno, queríamos empezar, estábamos acá editorializando un poco, contándole a nuestros oyentes y oyentas todo lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación con el tratamiento del DNU sobre el novedoso acuerdo sorpresa del FMI. Sabemos que tu voto fue en contra, incluso de varios diputados del bloque al que usted representa, y nos gustaría saber, bueno, bajo qué argumentación ustedes votaron en contra y cómo fueron esas conversaciones con el resto de los diputados que decidieron votar a favor, porque no podemos entender cómo hay diputados nacionales que pueden hablar de una institucionalidad o de lo que correspondería hacer con un nuevo acuerdo del FMI, y que después votan a favor de un DNU donde hay un acuerdo sin ningún tipo de condicionalidad, sin saber cuáles son las condiciones de ese acuerdo. Bueno, cómo no, te voy a explicar nuestra postura, que por suerte no requiere demasiada explicación, porque la verdad es que nosotros venimos sosteniendo desde siempre como partido y frente a este gobierno, y en los últimos años con mucha firmeza, la necesidad de que no hay posibilidad de construir una nación, de avanzar en el desarrollo económico y un modelo sustentable de desarrollo con justicia social si no hay calidad institucional. Por estas razones criticábamos algunos aspectos del gobierno anterior y criticamos a este con igual e inclusive quizás mayor firmeza, porque lo que se está viendo en el último tiempo nos preocupa sobremanera acerca de cuál es el rumbo hacia el cual va el país. Nosotros votamos en contra por el camino elegido por el gobierno para intentar este acuerdo con el fondo, que es la vía del DNU. No hay razones ni de necesidad ni de urgencia que lo justifiquen, que además el dictado del DNU requiera que el Congreso no esté en condiciones de darle tratamiento. Si miramos los días que han pasado de que se dictó el DNU hasta su tratamiento, está claro que estábamos en condiciones de tratar un proyecto de ley. Por lo cual lo que hay en este caso, como en otros en los cuales el gobierno recurre al DNU, es el intento de sortear mayorías parlamentarias que justamente existen para ponerle límites al poder, minorías parlamentarias, perdón, que tiene el gobierno y que justamente sirven para ponerle límites al poder. Entonces, claramente hay una trampa republicana en este camino elegido, y esta es una razón. Y la otra, la que vos de alguna manera se insinuaba. En el caso de nuestro bloque, y creo que la verdad es que en la mayoría de los bloques, salvo quizás la izquierda pura y dura, que desde siempre tiene objeciones ideológicas a los acuerdos con el FMI, el resto de los partidos, desde el peronismo hasta el PRO y los radicales, consideramos que la posibilidad de llegar a un acuerdo con el fondo y obtener un crédito está dentro de lo que puede llegar a suceder. Ahora, siempre endeudarse requiere actuar con mucha mesura y con mucha prudencia, y en este caso el problema es que el gobierno no ha dado un solo dato acerca de cuáles son las condiciones de este crédito al cual pretende acceder. Y la intervención del Congreso no es un mero refrende, es para analizar que las condiciones del préstamo, el plazo, el destino, las condiciones del mismo, las obligaciones que se asuman, no sean perjudiciales para el país. Si el gobierno no manda esos datos, es imposible que le demos una autorización que pasa a ser un cheque en blanco. Así que estas son las razones por las cuales nosotros, desde el radicalismo verdadero, el que defiende las banderas de la democracia, de la república, hemos votado en contra. Debo hacerme cargo de que algunos integrantes de nuestro propio bloque acompañaron esto, así como ha pasado en otros bloques que han tenido votaciones divididas, y esto, la verdad es que la explicación la tendrían que dar ellos, pero por el modo en que me formulaste la pregunta te lo voy a responder. En la mayoría de los casos esto responde a los pedidos y a las gestiones realizadas por los gobernadores, de los cuales estos diputados son representantes, que le señalan la necesidad de dar este acuerdo, porque si no podrían ser mayores los perjuicios para las economías de sus respectivas provincias. Y sobre la base de esto, ellos toman la decisión de acompañar esto, aunque compartiendo por ahí las reservas que nosotros expresamos de manera clara a través de nuestro voto de rechazo.
Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional Fernando Carvajal y yo quería consultarle en relación a lo ocurrido en la asamblea de inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, porque tuvo que ver con un miembro de su bloque, y quería saber si lo que ocurrió con el diputado nacional Manes de alguna manera a ustedes, digamos, los incomodó en su vínculo con el gobierno nacional, o cómo percibieron ustedes como bloque esta situación. Mira, nosotros lo percibimos con mucha preocupación, que en realidad ha ido aumentando con el paso de los días, porque lo que pasó con Facundo Manes, que fue que vino el asesor el Valer, no sé qué función cumple Santiago Caputo en el gobierno, porque es parte de lo que el gobierno maneja en el oscurantismo y la clandestinidad, fue que lo atacó físicamente, primero verbalmente en el marco del Congreso, a los gritos, insultándolo desde las gradas, y luego de manera física en los pasillos del Palacio Legislativo. Esto fue extremadamente grave, hubo violencia física, y comenzó acá a derrapar el presidente de la Cámara, Menem, porque lejos de adoptar medidas para hacerse cargo de la gravedad de este hecho, consintió y pretendió minimizar el hecho. Pero no terminó ahí el problema, porque esta violencia que comenzó el 1 de marzo terminó estallando en el recinto a través de esta pelea vergonzosa y vergonzante que integrantes del bloque del gobierno de la Libertad Avanza se trenzaron a los puños y a insultos, y con lo que es muy grave desde el punto de vista institucional, que no fue una mera pelea, una discusión. El objetivo fue doble, fue levantar a diputados de la Libertad Avanza que estaban dando quórum, y cuando se produce este desorden, el presidente Menem de la Cámara, en vez de tomar medidas de llamarle la atención a los integrantes de su bloque, lo que hizo fue levantar la sesión violando el reglamento. Esto fue gravísimo, porque es recurrir a la violencia para impedir que la Cámara funcione de manera normal. Y con esto termino, lo grave fue que esto lo que hizo fue perder que el presidente deje de ser respetado en la Cámara. Lo que vimos ayer, el hecho de que diputados se permitan insultarlo, ningunearlo al presidente, demuestra esta pérdida de autoridad moral que ha tenido Menem como presidente de la Cámara, que si no hace algo, lo que avisora es que se va a seguir deteriorando el funcionamiento de la Cámara de Diputados, y esto nos preocupa desde la perspectiva republicana y democrática. Diputado, ¿y qué era lo que no querían que se tratara en el momento en que lo hicieron levantar a Sago? ¿Qué se estaba tratando en ese momento en el recinto? Para recordarle también a quienes nos están escuchando. Claro. Mira, lo que era simplemente regularizar el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político, que fue no se ha logrado normalizar todavía, porque fue uno de los primeros abusos de poder que realizó Martín Menem en la presidencia de la Cámara, y esto impidió que se formalizara esa organización. Y ahora lo que estábamos tratando era justamente de normalizar el funcionamiento de la Cámara. ¿Y cuál es el problema ahí? Bueno, es la interna de la Libertad Avanza, porque quien tiene que asumir como presidente de manera formal, aunque ya fue designado por acuerdo político, es Marcela Pagano, que es una diputada que ellos propusieron, que después se pelearon y ahora la quieren sacar. Lo cual demuestra, el nivel de desprolijidad y de desorden que tiene este gobierno, que no puede ni siquiera conducir su propio bloque de diputados, pese a que son poco más de 40. Diputado, ayer se filtró un audio en la sesión del día de ayer, en el cual Martín Menem decía, bueno, yo voy a estar hablando, yo voy a pedir moción de privilegio, y en esa moción de privilegio ustedes empiecen a hacer un carancheo, básicamente, ¿no? Empiecen a protestar, sí, griten, yo les voy a dar la palabra, les voy a decir que se callen, como que estaba como organizando todo un acting, ¿no? Lo que yo no entiendo es si esto, lo que vivimos ayer en la Cámara de Diputados, fue algo organizado, todo lo de Lisandro Almirón, pidiéndole perdón a Sago, diciéndole que le iba a dar un piquito, Marcela Pagano con un megáfono. ¿A usted qué le parece? ¿Cómo lo vio esa escena, más ese audio filtrado? Y si la Libertad Avanza suele organizar este tipo de cosas para utilizar el recurso de la distracción.
Mira, yo no sé, no me consta la autenticidad de esos videos y quiero ser cuidadoso en esto porque hoy los medios técnicos hacen que todo esto sea muy posible de fabricar, por lo cual no me consta que esto sea real. Lo que sí me consta es que en la sesión anterior Menem, en su carácter de presidente, generó desorden dentro de la Cámara para dejar sin quórum, para no dejar sin quórum, sino para levantar la sesión a pesar de que había quórum. Y la verdad es que para aseverar esto no necesito los videos. Claro. Lo único que necesito es ver qué pasó con su bloque y cómo él se comportó frente a esto, y no tengo ninguna duda de que el desorden en la primera sesión fue provocado por La Libertad Avanza y ejecutado por Martín Menem. Esto lo sabemos todos. Por eso fue justamente esta pérdida de autoridad presidencial que tuvo Menem, que tuvo enormes dificultades para conducir la sesión de ayer, porque es evidente que él armó esa jugada. No sé si Sago participó, no quiénes fueron, pero de que hubo una decisión de La Libertad Avanza de entorpecer el funcionamiento porque querían impedir que Marcela Pagano asuma la presidencia de la Cámara, de la Comisión de Juicio Político, no necesito más pruebas que haber estado en el recinto. Diputado, ¿qué se siente formar parte de un pleno en el cual hay un sinfín de este tipo de diputados donde están todo el tiempo distrayendo, carancheando, un presidente que no tiene autoridad, al cual todos insultan, el cual no va acercando posiciones ni demás? Mi sensación es como que todas las sesiones es lo que menos se puede discutir de lo que realmente hay que discutir, que la Cámara funcione como un contrapoder o como mínimamente un poder observador de las cuestiones que hace el Poder Ejecutivo Nacional, y donde hay muchos opoficialistas, como lo llamamos nosotros, que puede ser que por parte de los gobernadores haya algún interés a la hora de negociar algunas cuestiones que son esenciales para sus economías regionales, pero también vemos diputados que lo hacen por pura gracia, ¿no? Yo no creo que... No, por gracia no, lo hacen por especulación política para ser candidato a La Libertad Avanza o porque hay valijas, como en el caso de Cuellar. Bueno. Ok. Vamos a ser más claros, no, porque hay que ser claro en esto. Hay muchos radicales que se hicieron oficialistas para ver si son candidatos a La Libertad Avanza. Nadie se hace oficialista gratis, Nadie. Yo digo, un diputado de la provincia de Buenos Aires o un diputado, los agentes del PRO, que el otro día se sacaron la foto con el gobierno nacional, me parece que la Cámara no estaría funcionando con las funciones que tiene que ser, que es discutir la política del Poder Ejecutivo Nacional, se ven otras cuestiones. El transfugismo político, estos diputados que eran opositores, que llevaron otro candidato hace pocos meses atrás y que ahora se hacen oficialistas, lo hacen por especulación política. Más casta imposible. Antes por lo menos había un repudio social al transfugismo. Si no te pasabas de un partido a otro, molestaba. Hoy los aplauden. Y la verdad es que, reitero, nadie se hace oficialista gratis. Los que se pasaron al gobierno de Milei, habiendo sido opositores, sean peronistas, sean del PRO, sean radicales, la verdad es que no lo hacen gratis. Lo hacen por especulación política para mantener los cargos y, reitero, yo tengo derecho a sospechar hasta que me demuestren lo contrario, porque está el presidente Cuellar, que en muchos casos hay valijas circulando. Bueno, eso es fuerte, ¿no? Que claro. El tema de las valijas circulando. Pero, sí, ya lo vimos con el avión de esa azafata misteriosa de la CEPAC. Claro, pero por supuesto, y lo vimos con la estafa Libra, donde de golpe son millones de dólares vinculados a altos funcionarios del gobierno. Entonces, vos me preguntabas qué siento. Lo que siento es profunda vergüenza, pero también tengo mucho temor de si todo esto que está haciendo el gobierno no es para seguir desprestigiando al Poder Legislativo, a las instituciones de la democracia y la república, para justificar algo que quieran hacer en el futuro. Entonces, lo que hacemos quienes creemos que con sus problemas la democracia es esencial y la república es un sistema de limitación de frenos a las mayorías prepotentes, es tratar de mantener la cordura y la prudencia. Porque si nos sumamos al juego de la locura, del insulto, de la descalificación, vamos a estar contribuyendo a esta
tarea de desprestigio que ahora la están haciendo desde adentro de la Cámara de Diputados y desde adentro del Estado. Diputado, ¿usted recibió algún tipo de presión por parte de gente de La Libertad Avanza para votar o para cambiar su voto o para estas cuestiones? No, nunca. La verdad que no, pero ¿qué quiere que te diga? A mí, yo he sido juez en 2 momentos distintos, a mí nunca nadie se atrevió a venir a decirme lo que tenía, pero bueno, creo que porque soy lo suficientemente claro para saber de que no hay margen de apriete. Ahora, diálogos políticos, yo no tengo problema, yo me he juntado con muchos diputados de La Libertad Avanza, logramos generar consensos, por ejemplo, en lo que es la ley de juicio por jurados. Acabo de emitir un Twitter felicitando al ministro de Justicia por avanzar con el Código Procesal Penal acusatorio en Comodoro Pi, a lo cual va a haber mucha resistencia corporativa y de sectores mafiosos interesados que van a tratar de impedir esto, y por eso yo no tengo problema cuando tengo que decir algo que el gobierno lo hace bien, pero tampoco tengo problema en expresar las sospechas que me genera algunas actuaciones del Poder Ejecutivo que claramente van en contra de los valores de la República. Clarísimo, diputado. Tomando en cuenta que acaba de mencionar justamente de alguna manera a la justicia, yo quería saber en relación a la represión o al hecho ocurrido el miércoles pasado, no ayer, sino en la anterior marcha, ¿qué opinión le merece, digamos, lo sucedido y por qué cree que aún no se ha avanzado demasiado con la investigación en relación a lo que ocurrió con Pablo Grillo? Mira, no se ha envasado con lo que pasó con Pablo Grillo porque evidentemente el gobierno salió a prejuzgar antes de permitir la actuación de la justicia y esto sin duda está presionando a los jueces. Yo en la comisión que nos reunimos el otro día expresé mi solidaridad con la jueza Andrade, la felicité por su impecable desempeño. Y 2 días después el gobierno, Patricia Bullrich, vino a reconocer de que la jueza Andrade actuó correctamente al liberar a todas estas personas. Fíjate vos que ese día se detuvieron 124 personas, creo que eran, y la jueza ordenó la libertad inmediata de todas, indicando que ni las fiscales ni la policía le había dado elementos de juicio suficientes que justificaran la detención. Un escándalo, un apriete descarado del Poder Ejecutivo absolutamente inaceptable, inconstitucional, acusaciones de algunos medios indicando a la jueza como con una pertenencia política. Ahora, resulta que 3 días después la ministra de Seguridad sale a pedir la detención y dice que tiene pruebas contra 29 o contra 26. Quiere decir que los otros 90 y pico estuvieron bien liberados, porque lo cierto que no había elementos de prueba y a 10 días todavía no han logrado juntar pruebas que justifique el procesamiento, la detención de las más de 100 personas que quisieron detener, evidentemente sin razón justificante. Entonces, estos son los descalabros institucionales que está promoviendo este gobierno con todo ese discurso violento que es absolutamente injustificado. El derecho a la protesta, por supuesto que es limitado, de ninguna manera se justifica que manifestantes utilicen la violencia o ataquen a la policía. Pero ayer hubo un buen ejemplo, que hubo una manifestación muy masiva y no hubo ningún tipo de violencia, y que el despliegue que hace el gobierno de fuerza es absolutamente sobredimensionado. Justamente estamos hablando con el diputado nacional Fernando Carvajal de Democracia para Siempre, ¿no? ¿Y qué sensación a usted le da ver el Congreso? Bueno, estábamos hablando que quizás usted mencionaba o sugería que esta cuestión de no dejar, digamos, funcionar de alguna manera como corresponde al Congreso, con estas cuestiones que vienen llevando adelante, puede tener que ver con que estén pensando quizás en otra cosa, y en ese mismo sentido, ¿cómo se siente usted al encontrarse con el Congreso avallado, totalmente imposibilitado de que la gente pueda acceder a manifestarse y poder hacer sentir su voz, ¿no? Porque fueron más de 2.000 efectivos los que estuvieron en el día de ayer.
Sí, por eso digo. Y pidiendo a ver, DNI, ¿no? También, que no me parece claro, a mí menor. no me preocupa que haya un operativo razonable, pero en todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza del Estado, lo que tiene que haber es razonabilidad y proporcionalidad, que es lo que este gobierno no tiene. Sí, esto digo, yo entiendo la necesidad de preservar el espacio público, todo esto está muy bien. Ahora, ayer lo que pasó fue que fueron las fuerzas de seguridad las que terminan impidiendo la circulación en un montón de lugares que quizás no hubiese sido necesario. Entonces, la falta de razonabilidad y proporcionalidad, y pasa lo mismo con el uso de la fuerza. Claramente, lo que vimos en la marcha anterior, en el caso de muchos agentes de la policía, fue un uso exagerado y desproporcionado de la fuerza respecto inclusive al nivel de agresión. Si un agente de seguridad está siendo agredido por un manifestante, el agente tiene la facultad de responder a esa agresión, pero tiene que hacerlo de manera proporcional al nivel de agresión. Entonces, si una persona golpea de 80 años, golpea con un bastón, aunque esto sea cierto, de ninguna manera se justifica que ese agente del orden la reviente contra el piso de un culatazo. Tiene que tomar la medida de fuerza necesaria para hacer cesar la agresión y eventualmente detenerla. Esta pérdida de proporción es lo que Patricia Bullrich, de manera ilegal, inconstitucional y con una falta de humanismo que es verdaderamente espantosa, está dejando de promocionar y está pretendiendo y justificando cualquier nivel de uso de violencia con un discurso sobredimensionado respecto de el nivel de violencia que tienen los manifestantes. Diputado, ya nos estamos quedando casi al cierre del programa, pero hay una pregunta que me quedó y no quiero dejar de hacérsela. Cuando sucedió lo de Manes en su momento, una de las cosas que se habían dicho o comentado era si también no había sido una especie de actuación, porque se dijo por una cuestión de pensar en una tercera vía en lo que tiene que ver con la cuestión electoral. Esa es una. Como se comentó, quería saber su parecer con respecto a esto. A ver, nosotros estamos trabajando para construir una tercera vía. Está claro que en el pasado no hay respuesta. Mucho de lo que está sucediendo tiene que ver con los errores del pasado. Te lo voy a graficar un ejemplo muy concreto. Si hoy Milei puede abusar de los DNU del modo que lo está haciendo, es porque el kirchnerismo logró e impulsó una ley de DNU que dificultó de manera extrema el control del Congreso. Entonces, hoy estamos pagando esa ley inconstitucional que el kirchnerismo aprobó en su momento con una mayoría relativa, y hoy la estamos pagando cuando aparece un presidente dispuesto a abusar de esa facultad hasta extremos intolerables. Entonces, la verdad es que en el pasado hay errores graves. En este presente también hay errores, por lo cual si queremos construir un futuro diferente, tendremos que construir una alternativa distinta. Y nosotros, los radicales de Democracia para Siempre, junto con otros sectores, estamos en ese trabajo y ese es nuestro desafío. Ahora lo estamos haciendo peleando contra el pasado y peleando contra el presente. No tenemos aliados en ninguno de estos dos lugares, por lo cual, en todo caso, si esto sucedió, lo demás le sucedió de la manera que sucedió, es por la torpeza del gobierno que generó y levantó una figura que de por sí tiene un peso propio específico y que constituye una alternativa posible de cambio para el futuro. Muchísimas gracias, diputado. Clarísimo y bueno, lo vamos a seguir contactando para seguir hablando de estos temas y otros. La verdad que la mirada de ustedes nos es muy útil y muy necesaria en medio de, bueno, todos estos debates que frente a los cuales nos pone el gobierno todo el tiempo en semanas que son vertiginosas todos los días. Así es, siempre disponible. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, diputado. Bueno, hablábamos con diputado Fernando Carvajal de Formosa, de Democracia para Siempre. Vamos a una tandita rápida y volvemos, así terminamos el programa. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de a 2, pero... ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1?
Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. Ahora sí se cita un basta usunandam. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, ¿eh? Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Bueno, volvíamos después de esta cortita tanda y nos quedaron algunos audios que queremos la compartir. verdad, súper interesante la entrevista. Siempre está bueno ver la mirada. O sea, nosotros siempre somos compañeros y militantes y somos compañeros de muchos diputados que piensan como nosotros. Y hoy queríamos armar un programa teniendo como una mirada un poco desde otro lugar, también de respeto a las instituciones, pero desde otro lugar, desde otro espacio. Y la verdad que, bueno, fue bastante reveladora la entrevista. Hubo bastantes cosas para rememorar, que ya las vamos a bajar a nuestras redes. Síganos en 3 en 1 @ arroba 3 en 1 y bueno, queríamos como cerrar porque estábamos hablando de los dipoficialistas, Charo. Sí. Entonces nos quedó un audio muy interesante de esta mañana que estuvo Juan Manuel López de la Coalición Cívica. La Coalición Cívica es la fuerza que comanda la ex diputada nacional y ex muchas cosas, la doctora Elisa Carrió, que ella siempre es como una adalid de la institucionalidad, siempre nos da clases de instrucción cívica, siempre está con digamos, todo el paraguas de el deber ser impregnado, muy de una época, muy del radicalismo, ¿no? Pero de un radicalismo que hoy está bastante dilapidado en sus valores. Pero bueno, la Coalición Cívica venía teniendo cierto papel dentro de lo que es las votaciones estas en las cámaras de diputados, pero bueno, esta vez decidieron acompañar el acuerdo sorpresa con el FMI. Y hoy a la mañana en Radio Con Vos, en el programa de Ernesto Tenenbaum, lo entrevistaron a Juan Manuel López, que es un diputado nacional de la Coalición Cívica, un pibe joven, pero quería que escuchemos ese audio, porque es una de las justificaciones de la mirada crítica oficialista que tiene Pichetto. Pasamos a una cuestión de que como que el FMI funcionaría desde la institucionalidad como un freno a las políticas de Milei. Pero no le spoilees. Bueno, está bien, vamos a escucharlo. No, perdóname ahí, un punto. En general, el Fondo Monetario Internacional a un gobierno populista de derecha o populista de izquierda le pone límites. A un gobierno populista de izquierda, si querés, le dice, no podés emitir tanto, no podés financiar tanto al Tesoro con tu Banco Central, lo que le dijo a Sergio Massa. Es cierto que Sergio Massa después estafó al Fondo Monetario y el programa quedó caído porque siguió emitiendo, digamos, no cumplió con las cosas que le pedía el fondo. Al gobierno de Milei, evidentemente, y por eso hay cierta volatilidad desde antes de ayer, algunos le atribuyen a Ricardo Arriazu que adelantó lo que el fondo le podría estar pidiendo, le pide que acumule reservas. No solo le va a prestar plata para que haya reservas, le dice, como dice Cavallo en su blog, que evidentemente hay que eliminar el dólar blend por el que se liquidan las exportaciones, o hay que ir a un tipo de cambio unificado para el turismo y para las importaciones, es decir, no retrasar tanto el tipo de cambio, y algunos otros dicen, si se concreta el acuerdo con el fondo, vamos a ir a un esquema de flotación donde el dólar ya no sea tan barato. Bueno, entonces sí. Yo prefiero los controles del fondo para un gobierno de Kirchner o para un gobierno de Milei. Eso, yo sé que es contraintuitivo con lo que la Argentina tiene como visión del fondo. Yo lo entiendo como un organismo que te da más institucionalidad. Entiendo que la Argentina tiene un trauma con el fondo. Viste que lo dice y atrás se contradice. O sea, es como, bueno, yo siento que el FMI le va a dar institucionalidad al acuerdo. El FMI es un contrapeso al populismo de derecha o de izquierda y por eso yo le doy
el voto mío para un acuerdo que es sorpresa, que no sabemos cuál es. Nos quedamos con esa reflexión y bueno, la verdad que he escuchado justificativos, pero como esto, cada día se superan más. Así que bueno, con la mirada crítica oficialista de Pichetto, tengo una mirada crítica, pero voto a favor, y con la, ¿cómo era? El FMI le va a dar institucionalidad al populismo de derecha y de izquierda de Juan Manuel López. Alguna de las justificaciones para quienes están vendiendo el país al mejor postor y sin ningún tipo de condicionamiento. Con esa última reflexión nos despedimos y nos vemos el próximo jueves a las 19 horas aquí por Radio Caput desde 3 en 1 junto a Camila García, Diana Holguín y con la operación técnica del gran Martín Loza. Gracias, Martín, que hoy te volvimos loco con los audios. Chau, nos vemos el jueves que viene. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de